Lo que surge es cuántas losas por mes o por día o tengo que hacer, marca un poco el camino crítico, explicarle un poquitito qué es lo que sería armar un tabique con un producto que es, digamos, sustentable. Ya estamos dejando de lado la madera y el metal para pasar a fibra de poliéster, y posteriormente, como nos han dicho, que el tema de la seguridad siempre está presente, y acá es algo que lo están haciendo mucho hincapié. Vamos a intentar armar un armario que nos va a permitir acceder a la tarea segura de armar estos equipos. ¿Ahí está? Por parte de la empresa, para presentarnos, le vamos a pasar un video que es un poquito largo, que es 15 minutos. Después vamos a presentar nosotros, y luego vamos a presentar algunas obras locales. Eso que estaba ahí es una transparencia que un poco identifica a la empresa, pero no es que es inalcanzable, al contrario. ¿Sí? La construcción es apasionante. La construcción es emocionante. La construcción es apostar por el futuro. Pero sobre todo, la construcción es trabajo, bajo una gran presión de tiempos y costes. Es bueno saber que hay alguien que contribuye a que este trabajo sea más rápido y seguro. Un proveedor fiable para construir con éxito. Peri. Somos el mayor fabricante del mundo de encofrados y andamios. Peri, una empresa familiar en la que puede confiar. Porque nos dedicamos a proporcionarle la solución más adecuada para su proyecto. Ahorro de tiempo y dinero. Construir con éxito es cuestión de eficiencia. Nosotros le ayudamos a conseguirlo. Los productos y servicios de Peri ayudan a ahorrar tiempo y dinero. Le proporcionamos el sistema más rentable para cada aplicación. Nuestros productos están disponibles en todo el mundo. Siempre bajo demanda. Logísticamente, un desafío. Para nuestros clientes, una solución rentable para cada necesidad. Los productos de Peri simplifican los procedimientos de trabajo. Su facilidad de uso los distingue de los demás. Nuestros ingenieros desarrollan soluciones a medida. Optimización de costes para cada aplicación. Un potencial de ahorro para nuestros clientes. ¿Por qué no aprovecharlo? El coste de un servicio es la suma de los materiales y la mano de obra. Sobre esta base, utilizamos los sistemas adecuados para usted. El resultado, menor plazo y reducción de costes. Soluciones adaptadas al cliente. Llevamos más de 40 años cerca de nuestros clientes. Sabemos lo que necesitan. Experiencia y conocimiento se unen. Más de 1000 ingenieros de Peri trabajan en todo el mundo para nuestros clientes, especialmente con nuestros productos estándar.
Nuestros ingenieros de aplicaciones diseñan soluciones junto con los expertos multidisciplinares de PERI. Usted se beneficia de los procesos eficientes en los encofrados con el máximo nivel de seguridad. Para los proyectos especiales, como rascacielos, puentes o túneles, nuestros expertos trabajan codo con codo con los ingenieros de la obra. Siempre buscamos la mejor solución in situ, al lado del cliente. Servicios integrales. PERI ofrece una amplia gama de servicios perfectamente adaptados a las necesidades del sector de la construcción. Nuestra red de centros de servicios está a disposición de nuestros clientes. Los casi 100 centros logísticos y el parque de materiales en alquiler más grande del mundo nos permiten garantizar la rápida disponibilidad de los equipos. Servicios comerciales, técnicos y logísticos. Todo lo relacionado con encofrados y andamios siempre a su disposición. Desde los planos de montaje hasta los elementos ya premontados y listos para usar, se entregan en plazo. Si lo desea, PERI puede proporcionarle especialistas para que formen a sus trabajadores, lo que aumentará aún más la eficiencia de nuestros sistemas. Los encofrados usados se limpian y reparan con gran eficiencia y con la última tecnología. Naturalmente, todas las reparaciones devuelven al encofrado su calidad original. Fiabilidad, calidad, responsabilidad. El personal de PERI tiene la mejor cualificación y especialización técnica. Por eso son asesores fiables. Tan fiables como nuestros productos. Las estrictas pruebas realizadas por institutos oficiales aseguran siempre la máxima calidad. Siempre estándar alemán. Durante décadas hemos desarrollado con gran éxito sistemas de seguridad testados. Escaleras de acceso, plataformas de trabajo o accesos. La seguridad de sus empleados también contribuye a aumentar su eficiencia. Asumir responsabilidades es, en todas las áreas, nuestra filosofía. Esto también implica combinar la sostenibilidad de nuestras actividades con el respeto al medio ambiente. Por ejemplo, la mayor parte de la madera que usamos procede de plantaciones certificadas. Para PERI, las nuevas tecnologías y la optimización de procesos son una motivación constante para aprovechar al máximo los recursos. Los ciclos cerrados forman parte de nuestra filosofía empresarial, representada por nuestra central de biomasa. Cubre un porcentaje muy significativo de nuestras necesidades energéticas. Una alianza de confianza para el mayor beneficio de nuestros clientes. Creamos con usted una relación larga y fructífera, afrontando sus desafíos con la ambición de que cada proyecto sea todo un éxito para usted. En el futuro, la increíble fuerza innovadora de PERI le ayudará a construir de manera eficiente, rentable y segura. Nuestros sistemas y soluciones económicas le darán la ventaja decisiva frente a la competencia. La construcción es sobre todo trabajo.
Pero la buena construcción mejora la calidad de vida del ser humano. Nosotros le ayudamos a conseguirlo. La solución perfecta para cada proyecto de construcción. Construya con éxito. Con Peri. Bueno, a ver chicos, esto es un poco lo que es la empresa a nivel internacional. Aquí presente, me corrijo, ahí en el video lo que decía es qué hace Peri, cuál es el producto. Es la mejor solución para cada obra. Y ahora vamos a ver qué quiere decir que sea la mejor solución. Para eso, ¿qué hacemos? Peri es una empresa familiar a nivel internacional y trabajamos mucho en equipo. Sebastián Ferrero, que está acá, que lo pusimos a ser operador, pertenece a la oficina técnica porque los proyectos básicamente se resuelven, se discuten, se busca la mejor solución en la oficina técnica. Una vez que detectamos las realidades, ejecutamos el proyecto en la oficina técnica y lo materializamos en una obra, siempre tenemos dos técnicos, que es Daniel Vivas y Roberto Masi, son tres, Alejandro Álamo que no estuvo, que lo que hacemos es una especie de ayuda en obra de un equipo que es muy sencillo de utilizar. Muchas veces nos preguntan si nosotros hacemos capacitaciones en obra. Esto lo vamos a verificar ahora, que en realidad más que capacitar, lo que tenemos que hacer es romper con determinados paradigmas que traemos de una actividad que hace el ser humano desde que se inició la humanidad, ¿no? Y yo, que soy Fabio Pozzi, todos nuestros datos quedan, cualquier duda para seguir en contacto con ustedes, es un poco estar más relevando las necesidades en el mercado, dónde están las obras, qué necesidades tienen, y tratar de un poco de meter la realidad de las obras dentro de la oficina técnica de Peri, ¿sí? Vamos con el primero, exactamente. Bueno, la idea de esto es que participemos todos, ¿no? ¿Quiénes son? Somos estudiantes. Buenísimo. Bueno. Ponemos la presentación. Si me haces el favor. Las transparencias nos deben servir de ayuda, ¿sí? Puedo pasar de acá, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de construir más rápido con equipos que son más livianos y que tienen menos cantidad de piezas. Entonces nuestra solución, un poco está ahí en rojo, nuestra función es dar soluciones en obras, en estructuras, y ayudar a que los equipos que se envían a la obra sean los que verdaderamente materializan esa solución. Peri tiene 64 años y en la Argentina está hace 30 años, ¿sí? Ustedes, aquí en este auditorio, tenemos la suerte de que en un año, en menos de 50 metros, la UNR hizo 2 obras y la ejecutó con Peri, ¿sí? Así que prácticamente lo que vamos a hacer ahora es estudiar un caso práctico. Entonces, habitualmente cuando hablamos de encofrado, ¿qué pensamos? En el sistema tradicional, ¿por qué construir con madera? ¿Qué ventaja tiene como todo y qué desventaja también tiene? ¿Cuáles serían? ¿No hay participación? ¿Costo? Bueno, ahí está. Ahora lo vamos a verificar. A ver, ¿está bien? En realidad lo que podríamos decir es que tradicionalmente era un material abundante en la naturaleza, lo podíamos adquirir, y el oficio de carpintero, que hoy ya se va perdiendo, existía. Entonces teníamos un material barato a disposición y lo que teníamos que hacer era transformarlo en un puntal en una viga, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el encofrado Peri? Básicamente en industrializar eso que era tradicional. Sigue siendo un sistema de vigas primarias, secundarias, tirantes, vigas principales, puntales y un trípode. ¿Qué es lo que cambia básicamente acá? Es hoy nosotros lo que podemos determinar es que una viga de madera, de pino,
¿Cuánto resiste? ¿Qué condiciones tiene? ¿Cómo se va a deformar frente a una solicitación? Tenemos que empezar a ver si el pino está verde, si es de pino, si está verde, si se secó. Entonces, básicamente, los ingenieros que tenemos que hacer, poner un coeficiente de seguridad alto. Entonces, eso también implica que uno puede hacer cualquier cosa en obra, lo que no puede hacer es evitar las consecuencias. La pagamos en dinero. Entonces, una viga Peri, básicamente nosotros tenemos dos vigas, una que tiene 24 y que es reticulada, y otra que tiene 20 centímetros y que es de alma llena. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que podemos hacer es saber qué nos dice. El lomo de la viga tiene alguna inscripción en que nos está diciendo, básicamente, fácil de leer, cuál es la medida que tiene esta viga, 240 centímetros, en qué día se produjo y en qué año se produjo. Entonces muchas veces la pregunta surge, ¿es durable el material? Porque tal vez después vamos a terminar haciendo una comparativa de costo para saber si conviene o no. Y la respuesta sería, vayan a cualquier obra o al depósito de Peri y miren en qué año se fabricó la viga. Y eso va a dar si es durable o no. Y otra que tiene 20 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O cómo podemos identificar estas vigas? Básicamente, cuando hagamos el cálculo de nuestro encofrado, que vamos a hacer una hora, la podemos llamar es cuáles son los esfuerzos que resiste. Momento, corte y el módulo de inercia, o la inercia, perdón. Entonces, básicamente, si comparamos una viga con la otra, pesan lo mismo por metros cuadrados, pero una resiste más que la otra. Entonces yo diría, cada vez que nosotros vamos a trabajar con una viga, cualquiera sea, tipo Peri o industrializada, yo diría tiene nombre y apellido, tiene una característica. Y eso es lo que vamos a necesitar. Lo mismo cuando usamos el famoso puntal de madera 3x3. ¿Cuánta aguanta? Normalmente, en buena hora que las obras existen los capataces, le preguntamos al capataz. Y el que dice, yo lo pongo cada 60 y me da resultado. O a veces tengo que reforzarlo. Y a veces se genera duda. Entonces, lo que podemos saber es que los puntales que están industrializados, al menos el de Peri, tiene para una determinada apertura la capacidad de carga que tiene. Un puntal de madera nunca sabemos bien cuánto resiste. Estamos en 300 kilos, otros dicen 600, otros dicen 500. Bueno, estos puntales, cualquiera sea su extensión, aguantan más de 2 toneladas. ¿En base a qué surge eso? En base a un ensayo que se hace, como la firma es alemana, se hace en función de la norma DIN. ¿Cuál es la carga que está consignada? Es la carga admisible, no es la carga de rotura. ¿Sí? Entonces yo puedo saber que el puntal se va a deformar en una determinada deformación cuando llega a esa carga. ¿Sí? Y segundo, lo que tiene es, ahora lo vamos a ver, seguramente Daniela, cuando vayamos a la parte práctica, te va a decir qué tan importante es que yo pueda saber la longitud que tenga la medida en la extensión. ¿Sí? Y luego cómo hago el ajuste fino cuando tengo que dar alguna contraflecha o ajustar la altura. ¿Sí? ¿Cuál es la política que tiene Peri? Entonces dijimos, menor cantidad de piezas más livianas, sin perder 3 parámetros que el video lo especifica bien. Calidad, seguridad y obviamente que la obra sea más eficiente. Entonces, básicamente, Peri tiene, si yo coloco, este es un ejercicio, ¿no?, que lo podemos verificar ahora, si yo coloco vigas principales y secundarias de 20 centímetros, que tienen menos capacidad de resistir, para una losa de 30 centímetros, básicamente yo pongo puntales cada 90 y vigas secundarias cada 250. Perdón, vigas principales. La separo cada 250, esta la pongo cada 50 centímetros. Y los puntales los separo 90. ¿Qué quiere decir esto? Digo esto como, si estoy en una obra como director o como productor de obra, lo que voy a mirar que esto tiene 2,77 piezas por metro cuadrado, 38 kilos de peso sin el fenólico y 0,40 puntales por metro cuadrado. Entonces,
Todo este material en obra lo tengo que incorporar cuando inicio la obra y lo tengo que sacar cuando termino la obra, pero además lo tengo que transportar en horizontal y en vertical. ¿Sí? A eso llamamos eficiencia en el trabajo. Si en vez de esto hago una combinación, cambio estas vigas principales por la GT24, miren cómo baja a 2,59 por pieza, baja el peso y baja la cantidad de puntales. Porque lo que puedo hacer es distanciar más los puntales. ¿Verdad? Ojo que cuando hablamos acá, por ahí lo que dijo acá el colega es de costo, pero también estamos hablando, si tengo que buscar la calidad de obra, es más fácil controlar si tengo menos piezas que si tengo más piezas. Digo, el error, la probabilidad de error disminuye. Si nosotros vamos a un sistema de GT24 más GT24, fíjense que ya tengo 0,35 puntales y sigo bajando el peso por metro cuadrado. Entonces, a ver, obviamente si yo voy al costo inicial, esto es más caro que el anterior. Pero en realidad lo que yo debo ver es la producción, un poco le pusimos a esto, producción de obra con encofrado industrializado, producción de obra segura. Acá está el corazón de la charla. ¿Cuántas piezas? ¿Qué peso? ¿Es seguro el trabajo? Y si puedo controlar la calidad. A ver si... A ver, trabajar con encofrado industrializado, trabajar con PERI, ¿es difícil? La oficina técnica, normalmente lo que nosotros hacemos es hacer el cálculo y hacer los planos de encofrado. Ahora, hacer un plano de encofrado de una losa, prácticamente lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que tenga sentido común, no hace falta otra cosa. De hecho, estamos intentando a partir de ahora a los capataces de obra enseñarle a leer esto, porque esto lo que hace es otra vez lo mismo, a la seguridad, a la productividad y a la calidad de la obra. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste diseñar un encofrado? Tengo tres variables. Tengo la separación de los tirantes de la viga secundaria, tengo la separación de las vigas secundarias y tengo la separación de los puntales. Si yo conozco la calidad del fenólico, ya me está diciendo qué fenólico tengo, qué módulo de elasticidad, qué deformación puedo tener, la fijo yo la deformación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es una regla mnemotécnica de obra, hasta 18 centímetros de espesor de la losa, lo separo 61 centímetros. El fenólico tiene 2,44, entonces me queda justo la modulación. Si pasa los 18 centímetros, la separo 49 centímetros. ¿Esto por qué? Porque fijamos que la deformación del fenólico entre viga secundaria sea menor que un valor que nosotros ponemos, que habitualmente es L sobre 500, para hacerlo expeditivo. Una vez que separé esto, lo que yo tengo que hacer es determinar a qué distancia pongo las vigas secundarias o a qué distancia pongo los puntales. Dos posibilidades. Tengo esta losa, tengo apertura de medida, puedo ver qué vigas tengo en obra y establecer la distancia entre las vigas principales, o lo que habitualmente tengo es un puntal que conozco la carga y no me puedo exceder de esa carga que tengo. Vamos a ir más rápido porque sé que no es sencillo esto, pero básicamente, si tengo un espesor de losa de 30 centímetros, por la norma DIN, cuando establezco la carga de cálculo, lo que estoy diciendo es que considero la carga o el peso propio del hormigón más una sobrecarga que tiene que ver con algún, digamos, hormigón que quede sin desparramar, los operarios y una carga dinámica que puede ser las personas que caminan o la bomba, ¿no?, del hormigón. Con lo cual, si ingreso con el espesor de la losa y vengo a la separación que dije de 50 centímetros de esta, de la separación de la viga secundaria, lo que tengo acá es la distancia a la que puedo poner los puntales.
Si el puntal lo pongo a 90 centímetros, puedo poner las vigas principales a 2,50 metros y el puntal me debe aguantar una carga de 2.200 kilos. Quedó diseñada la losa. Es tan sencillo como entrar en una tabla de doble entrada. Vuelta, separo en función del espesor de losa las vigas principales. Si tengo puntales y quiero respetar una determinada capacidad de carga, lo vimos recién en el puntal, que todos nuestros puntales aguantan por encima de 2.200 kilos. Digo, si tengo 2.200 kilos, separo 90 centímetros, las vigas principales las puedo colocar a 2,36 metros. Coincide con lo que le mostré anteriormente. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Preguntas? Quiero pensar que soy bueno explicando, ¿eh? Esto lo vieron ustedes acá, enfrente, en el aulario. Si bien hicimos los planos, acá sucedió algo que nos llamaron para decirnos que faltaban puntales. Porque queda una obra más bien limpia, no tenemos el bosque, como dicen en la obra, y lo que hizo Daniel, que vino, tomó esta tabla, pidió que el espesor de losa y verificó lo mismo. ¿Sí? Tan sencillo como esto. Esta es una obra que está acá enfrente. Esta es una obra de vivienda en Santa Fe, muy similar, que también lo que se ve es que básicamente queda una obra limpia, y si hablamos de seguridad, no tengo elementos tirados, puedo caminar, puedo verificar. Ahora en la parte práctica vamos a ver para qué sirven estos cabezales, cuál es la función del trípode, ¿sí? Esta es una obra que se hizo en Reconquista, el Palacio de Justicia, y básicamente la pusimos acá porque lo que nosotros podemos hacer es apoyar el encofrado de losa en los fondos de viga, ¿sí? También eso el sistema lo permite, muchas veces siempre haciendo ajustes con una viga peri o algún taco de madera que en la obra siempre existe. Yo pasaría a esto, que lo vamos a ver en la parte práctica, cuál es la secuencia constructiva, y después lo que queda es el apuntalamiento, el reapuntalamiento. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, o de decirle siempre, es que producir obras, lo que quiere decir es que debo sacar el encofrado lo más rápido posible. Antes, hacer un hormigón H21 había que hacerlo. Hoy hacer un H50, se están usando en obra, las Dolphine, me acuerdo fue la primera H40 que se hizo acá en Rosario. Ya no es un inconveniente usar hormigones de alta prestación, de alta calidad. ¿Eso qué me permite? ¿Aumenta excesivamente el costo? No. Porque con los aditivos químicos reduzco el agua, aumento la resistencia sin aumentar el costo, y a mí me permite desencofrar más rápido. Obras que se están haciendo con este mismo sistema acá. Le mostraba una foto del aulario. Hoy está Autocrédito, Costa Vía, la Bolsa de Comercio, otras obras de propiedad horizontal que prácticamente ni se hace plano. Es decir, es de uso común este encofrado. ¿Sí? Distrito Puerto Norte, otras obras que se hicieron en el mundo, pero Autocrédito, ¿sí? Y acá, inclusive con el mismo sistema de vigas peri, lo que hacen es armar los tabiques. Ahora lo vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguimos o vamos a una comparativa de precios? Gracias, chicos. Bueno, buen día. Un aplauso para Fabio. Gracias, Fabio. Junto con mi compañero Roberto Masi, Daniel Vivas, el ingeniero Sebastián Ferrero, pertenecemos a PERI. Y acá la mayoría, quiero interiorizar un poquito con ustedes. Ingenieros o futuros ingenieros, por favor, levanten la mano.
Ninguno. Ah, sí, tenemos futuros ingenieros. Bien. ¿Futuros arquitectos? Bien, muy bien. Muchas gracias. No sé si han escuchado una expresión que a veces dice, yo pienso esta idea, diseño, hago esto y que se la arregle el ingeniero. ¿Verdad? Porque a veces nuestra creatividad nos lleva muy lejos, bastante lejos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver si lo que estamos pensando o lo que estamos ideando va a ser factible. ¿Qué quiere decir factible? Si es posible hacerlo. Porque a veces ustedes saben que con la tecnología es muy fácil, bastante fácil colocar una losa en determinada altura con semejante voladizo, colocar un balcón para poder tener una hermosa vista al mar, colocar de repente una posición del dormitorio para poder recibir la luz del sol. Todo es fácil pensar, idear, plasmar el papel en la computadora. Pero los que nos rompemos la cabeza a veces somos la gente de ingeniería. Porque tenemos que captar la idea, el diseño de ustedes y tratar de llevarlo a la práctica. Y ahí es donde empieza justamente el trabajo de Peri. Peri significa básicamente rodear o acompañar. Por eso ustedes vieron en el video inicial que Peri tiene los sistemas para acompañar a que el constructor pueda ejecutar las ideas que ustedes están pensando. Esa es básicamente nuestra tarea. Nosotros somos acompañantes, nosotros rodeamos a la construcción, le damos el equipo necesario para que se pueda ejecutar las ideas, el diseño que ustedes están plasmando o van a crear. Entonces tenemos que empezar ya a tener esa pequeña transición entre lo que uno está pensando y que sea posible hacerlo. No queremos cortar nuestra creatividad, pero siempre es bueno tener ciertas nociones, como se explicó hace un momento, de lo que implica hacer, por ejemplo, una losa. Una losa tiene peso y en base a ese peso hay que determinar cómo se va a trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es los tabiques o los muros. Cómo es que se tiene un equipo que nos permite realizar esa tarea. Primeramente vamos a ver una fotografía, por favor. Vamos a ver una fotografía de lo que normalmente se hacía antes y todavía se sigue haciendo en algunos casos. Vamos a observar y vamos a volver a plantear la misma pregunta que hizo mi compañero Fabio y vamos a observar lo siguiente. ¿Qué componentes tenemos aquí? Correcto, madera, alambres, tirantes. Muy bien, repetimos nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la madera? ¿Cuáles son las ventajas? Costo. ¿Qué otra ventaja tenemos? Es fácil, sí, es fácil manipular. La madera está presente en todo lugar. Es decir, no es un producto exclusivo de una determinada zona. La podemos conseguir en cualquier lugar. ¿Se hace necesario conocimientos de ciencia para cortar un tablón de madera? No, es fácil. Ahora, pensemos en las desventajas. Si yo empiezo a armar, por ejemplo, un tabique de esta forma, ¿no?, utilizando estos elementos, estéticamente hablando, ustedes que están pensando en la estética, en el diseño, ¿cuáles serían los inconvenientes? A ver, observando. Acá tenemos ataduras, alambres que van a atravesar el tabique. ¿Y a qué inconveniente tenemos ahí para nuestro diseño? ¿Qué inconveniente tenemos? Porque esos alambres van a quedar. ¿Qué habría que hacer con esos alambres que están ahí después de hormigonar? Hay que cortarlos. ¿Y eso después qué implica? Hay que hacer un curado, un resanado, hay que hacer un maquillaje. Y ahí es donde empieza justamente la innovación. Ahí es donde empieza la innovación. Ahora, aparte que esta madera no va a ser reutilizable para otra obra. Pues sí, porque está cortada a medida. Y de repente yo tengo otro proyecto con una mayor medida o menor medida y esa madera casi en un 100% ya no va a ser reutilizable. Entonces ahora es donde entra Peri para poder hacer el acompañamiento. Ahora sí, volvemos a lo que es la presentación del dúo. Nosotros tenemos
un sistema, diferentes sistemas, sistemas para hacer losas, sistemas para hacer tabiques, sistemas para hacer columnas, sistemas para hacer puentes, vigas, y básicamente vamos a hacer un ejemplo. El sistema Duo, que es un sistema que se lanzó al mercado en el 2016. Es un sistema que básicamente está hecho de plástico, para decirlo así, básicamente de plástico. Aunque en realidad su nombre técnico es un polímero de alta resistencia. Pues bien, ¿por qué el nombre Duo? Se le puso así porque es un sistema que nos permite hacer tabiques y a la vez, con las mismas piezas, podemos hacer losas. Por eso viene su nombre, Duo, porque es versátil. Se puede realizar tabiques y losas con los mismos elementos. Entonces, ahí que estamos ya reduciendo, como se acaba de hablar, los costos de accesorios o elementos de construcción. Y aquí están las aplicaciones. Nosotros con el sistema Duo podemos hacer columnas, podemos hacer tabique, pero también podemos utilizarlo para hacer un sistema de losas. ¿Qué nos convendría entonces, ya enfocándonos en el diseño? ¿Qué nos convendría saber? Ya que vamos a utilizar no madera, sino paneles. ¿Qué nos convendría saber? La modulación. Muy bien, correcto, la modulación. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hormigón copia la figura del molde que se le coloca. Nunca olviden eso en su diseño, en su creatividad. El hormigón siempre va a copiar la forma del molde que se le pone o se le coloca. Por lo tanto, es muy interesante tomar en cuenta la modulación al momento del diseño. Otro detalle. Nosotros con este sistema de Duo, en vez de utilizar alambre, nosotros utilizamos puntos de atado, puntos de vinculación. Porque recuerden, un encofrado está conformado por dos partes que se unen y evitan que el hormigón se disperse. Y obviamente esa costura, esa transición o ese pasador que se va a utilizar, antes se hacía con alambre, ahora se utilizan barras. Entonces, si tenemos en cuenta la transición, tenemos que recordar también que al momento del diseño sería práctico tomar en cuenta la distribución de esos pasadores. Porque a veces nos gusta, ¿no?, que la línea quede a 1 metro del inicio del piso, que nos queden la separación de los vanos lo más prolijo, porque eso va a obedecer a nuestro diseño o a nuestra creatividad. Pero nunca olviden lo que se explicó en el caso de la losa. No se trata simplemente de que yo coloco esta barra aquí porque, bueno, obedece a que el diseño sea 20 centímetros del suelo. No, hay un principio de ingeniería. ¿Cuál es ese principio? Que a mayor altura, mayor presión de hormigón hay. Entonces yo no puedo tomarme la libertad de prescindir o de quitar esta costura, porque no va a haber encofrado que lo resista. Entonces esa es la constante lucha que a veces tenemos entre lo que es el diseño y lo que es la ingeniería. Pero justamente Peri brinda las opciones para dar solución a eso. Vamos a hablar un poquito del material para conocer. La madera, Peri la ha reemplazado por el plástico, dicho técnicamente por un polímero de alta resistencia. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que es 100% reciclable, es de bajo costo y de bajo peso. Eso es básicamente los módulos que Peri está utilizando para realizar este tipo de trabajo. Como ustedes observan, eso nos ayuda a tener eficiencia a la hora de trabajar, porque las personas que utilizan los sistemas Peri no necesitan tener demasiado conocimiento, demasiada ciencia para poder manejar estos paneles. El peso máximo del panel más grande de este sistema es de 24 kilos con 90 gramos, casi 25 kilos, lo cual lo hace un sistema de muy fácil manejo. Ahí se puede observar. Las divisiones o modulaciones de 15 centímetros de los paneles
le va a conferir justamente la resistencia que antes la transmitía la madera. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar bastidores o paneles o módulos? La madera que se utilizaba antes, con la presión y la humedad y el sol, ¿qué tiende a hacer? Tiende a deformar. Ese era un dolor de cabeza para los albañiles y los constructores antes. Sin embargo, como ahora tenemos un bastidor modulado cada 15 centímetros, evitamos esas deformaciones. Esa es una ventaja de este sistema. Ya hemos dicho, con este sistema podemos realizar columnas, podemos realizar tabiques y podemos realizar lo que son losas. Este sería el campo de las aplicaciones. Tenemos justamente lo que son las aplicaciones residenciales, fundaciones, pilares, obras civiles y también las obras en general que se realizan en todo lugar. La modulación de paneles viene en rangos de 15 centímetros. Básicamente, la medida más grande del panel es de 90 por 1,35. ¿Sí? 90 de ancho por 1,35 de altura. Y tenemos paneles modulados de 30, 60, 90. Y paneles especiales que son de 45 y de 75 que nos van a permitir hacer, por ejemplo, las columnas. Ahí se pueden observar las diferentes modulaciones que va a tener el panel. Estos son los componentes o accesorios adicionales del sistema de encofrado. Aquí tenemos algo interesante. La capa o la cara del panel también está hecha de este mismo sistema de plástico o polímero de alta resistencia, conocido como Polytech. No utilizamos fenólico. Entonces esto nos permite tener un panel 100% reutilizable. Es decir, si el panel se rompe, se vuelve a reciclar y se puede volver nuevamente a formar una pieza nueva en este sentido. Bueno, estos son los componentes o los accesorios adicionales. Y ahora vamos a ver que para poder armar estos tabiques no hace falta muchas herramientas ni tampoco muchos conocimientos de ingeniería. Es prácticamente como armar un Lego. Pocas piezas, paneles mucho más grandes, más livianos, lo que nos permite lograr un trabajo mucho más productivo. Ahí, por ejemplo, ya observamos las aplicaciones que tiene el sistema Duo. Y si necesitamos recambiar la lámina o la cara de contacto del panel, simplemente tenemos que desprender de los tornillos e inmediatamente se le cambia por una placa nueva. Algo que no se puede hacer con la madera. La madera, una vez que está deformada, no se puede volver a reutilizar. Ahora vamos a ver algunas fotografías, porque esto es un producto alemán que se colocó en el año 2016 en el mercado, pero la pregunta sería ¿dónde se utiliza aquí en la Argentina? Vamos a las fotografías. Esto es una aplicación práctica del sistema Duo que se hizo acá en la Argentina. Esto es en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, si no recuerdo mal, es a unos 10 kilómetros de la ciudad, San Martín de los Andes. Entonces, si es una cabaña retirada de la ciudad, ¿qué inconvenientes se presentan? Por ejemplo, equipo pesado no se puede tener. Grúas. Entonces el campo de aplicación de estos paneles permite realizar estas tareas. Porque imagínense, ¿no? Tener que trasladar una grúa de alta capacidad hacia el lugar donde se hacen las famosas cabañas. No es práctico, no es rentable, el diseño puede ser muy bueno, muy interesante, pero de repente la ejecución se va a complicar. Otra ventaja que ofrece el sistema es que dentro del mismo desarrollo de las cabañas, inmediatamente se podía hacer la colocación de las instalaciones. Ahí observamos las instalaciones que se podría embutir dentro del propio encofrado, permitiendo así adaptarnos a la necesidad puntual de ese lugar.
también se puede generar soluciones para poder realizar lo que serían las ventanas, las puertas, los vanos que son necesarios, de acuerdo al diseño que a veces piden, ¿no?, cada cliente. Ahí tenemos más fotos de esta misma obra de San Martín de los Andes. Y podríamos ver ahora una foto del mismo Neuquén, otro emprendimiento que se realizó. Y ahora noten la diferencia. Y aquí viene un poquito el arte y el diseño. Líneas de atado distribuidas de forma paralela, distribuidas con las cantidades apropiadas y que se puede modular a la necesidad o de acuerdo al diseño que a veces se pide o pide el cliente. Esa es una de las ventajas de este sistema. Aquí evitamos el uso de los alambres. La calidad del hormigón va a tener la terminación del panel y lo que se va a permitir es también trabajar con seguridad, que es algo que nosotros queremos enfocar. Los sistemas PERI no requieren herramientas especiales para su uso y cualquier persona con una capacitación básica puede realizar este tipo de encofrados. Obviamente hay algunas soluciones que en definitiva vamos a seguir utilizando la madera, ¿no? Eso es innegable porque, por citar un ejemplo, ¿no?, si yo tengo un tabique de 10 centímetros y tengo módulos de 90, entonces no va a completar la línea completa, la longitud completa. Siempre se va a hacer necesario colocar un ajuste. Y acá viene la parte que nos gusta a nosotros, ¿no?, el acabado. El acabado, que es lo que nos interesa. Y ese precisamente es una obra que se hizo en Mendoza, específicamente en la bodega Casa de Usco. Ahí fue cuando un cliente compró este sistema, le gustó muchísimo el acabado y empezó a trabajar con los sistemas Duo de Peña. Entonces, básicamente lo que queremos transmitirles es que PERI acompaña a la realización de los proyectos que ustedes tienen y a toda la creatividad o diseño que ustedes puedan tener dentro del mercado. Queremos orientar hacia el futuro, siempre que piensen en sus diseños, en su creatividad, acuérdense de que tiene que ser factible, tiene que ser posible, porque si no, esa idea, por muy buena que sea, de repente no se va a poder ejecutar, o se va a tener que modificar o va a tener variantes. Por eso siempre es bueno y siempre es apropiado ver de qué forma trabajan los sistemas PERI. Bien, vamos a pasar ahora a otro sistema que hemos traído una muestra, y esa tiene que ver con el uso de los andamios o escaleras de acceso, que es el sistema ROCE. Vamos a dejar al compañero Roberto Masi para que continúe con esta parte. A ver. ¿Cómo rellenan los pasadores con el que aprietan los tabiques? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo se rellena? ¿Con qué? ¿Cómo? Bien. Buena pregunta. Vamos a ampliar un poquito más la pregunta para que podamos comprenderla todo. ¿Por qué necesitaríamos taparla? Por humedad. Muy bien, correcto. ¿Qué otra necesidad podría ser? De repente estamos haciendo una pileta y necesitamos evitar que traspase el agua, ¿no? Bien. Entonces, hay un sistema que nosotros tenemos que se conoce como el sistema Water Stop, que básicamente es dejar dos conos embutidos dentro del agujero. Ahora vamos a ver si podemos conseguir una imagen, de tal forma que cuando se recupere la barra o pasador se pueda sellar externamente, ¿sí? Bien, nosotros tenemos un elemento, un accesorio. Básicamente tenemos un accesorio que serían dos piezas que se conoce con el nombre de Water Stop. Se le coloca un caño plástico para que pase la barra y la barra pueda recuperarse después del hormigón. Y obviamente, como hizo el comentario, queda el agujero. Pero al dejar esos accesorios se le coloca tapones y prácticamente nos deja un recubrimiento de 1 centímetro.
y ahí se hace el sellado con cualquier producto que pueda evitar la filtración de agua. ¿Sí? Dicho entonces en pocas palabras, para la solución de ese problema simplemente es utilizar un producto Waterstop que evite el paso del agua o el paso de cualquier otro elemento. Bien, ¿otra pregunta? ¿Qué reutilización tienen los encofrados? O sea, ¿cuánto puede hacer una misma lámina? Muy buena pregunta. ¿Cada qué tiempo? ¿Cada qué tiempo se puede reutilizar el encofrado? Bueno, no es lo mismo usar metal que usar plástico. Tampoco es lo mismo que usar la madera. Son tres cosas distintas. Pero básicamente por nuestra experiencia en el campo, como técnicos de campo, le podemos decir algo sencillo. Depende del tipo de uso que se le da a los elementos. Por poner un ejemplo, uno puede tener un auto nuevo y si sale a las carreras y no respeta las normas, inmediatamente al día siguiente ese auto puede tener un golpe, una deformación. Lo mismo sucede con los equipos. Si nosotros no los usamos de acuerdo al manual o de acuerdo a la planificación que se le ha dado, se van a deformar y se van a romper. Pero básicamente las láminas de plástico de este sistema Duo tienen casi un 50% de rotación, que se puede utilizar muchas veces, pero va a depender mucho del cuidado y del uso que le dé el operador. ¿Sí? La ventaja es que es intercambiable, se le retiran los tornillos, se cambia por una placa nueva y queda el panel óptimo para su reutilización. Aproximadamente con todos los estándares de mantenimiento, digamos, ¿cuánto la reutilización? Por eso, en un 50% de rotación. Un 50% de rotación. Porque es independiente del uso que se le da, ¿no? Y aquí les comento algo que quizás no tenga mucho que ver, pero en realidad incide mucho. Decíamos en una anterior charla, tenemos cultura de trabajo. ¿A qué nos referimos con eso? A veces tenemos un personal, una cultura de trabajo, personas que vienen de otros países y tienen una cultura de trabajo distinta a la nuestra. Por citar una exageración, tenemos a nuestros amigos y compañeros de Paraguay, donde la construcción es todo fuerza, todo golpe y todo se soluciona al empuje. Esa es la cultura de trabajo. No importa que se rompa, pero tiene que andar, tiene que funcionar. Tenemos la cultura a veces de nuestros compañeros o amigos de Bolivia, donde ellos son muy metódicos, son como las hormiguitas. Trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, pero ellos a veces no tienen esa fuerza, ese empuje que tienen los amigos de la cultura paraguaya. Tenemos aquí en Argentina la cultura donde yo veo más o menos cómo tiene que estar orientado el trabajo y en base a eso voy utilizando el equipo. Son culturas de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un panel de plástico y agarro una masa de hierro y empiezo a golpear, ¿qué va a suceder? Se va a romper. Así de simple. Por eso es variable, en este caso, la reutilización de los paneles. Bueno. Perdón, de cualquier manera la pregunta es, siempre con qué desencofrante utilizamos los equipos y cómo se trabaja el método de vibrado que decía Daniel. Pero los paneles Duo están arriba de 35 usos por panel. Esos son los datos que hoy tenemos de gente que tiene el equipo. Bien, ahí tenemos entonces un dato estadístico. La placa fenólica, llamémosle, del polipropileno, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la... Ahora pasamos a los andamios. Bueno, como dijeron antes, mi nombre es Roberto Masi. ¿Se escucha bien ahí? Mi nombre es Roberto Masi y bueno, hace 10 años que pertenezco a la empresa Peri. Parte de la pregunta que él estaba haciendo con respecto a la utilización de los sistemas tiene que ver mucho cuando se capacita al personal. Si al personal se lo capacita y se le da una doctrina de trabajo, es decir, acopio y no dejar las cosas tiradas, entender que un elemento que es plástico no se puede golpear con metal, eso ayuda mucho. Si ustedes por ahí se van a encontrar con las vigas de Peri,
que las vigas de Peri, el promedio de vida que estamos teniendo, por ejemplo, en Europa, es mucho mayor al que se tiene acá en el continente americano. El sudamericano en particular, por lo que comentaba recién mi compañero, suele romperse muchísimo más rápido. Nosotros, cuando generamos el alquiler del material, ¿qué tomamos? Tomamos promedio de vida útil del material. Hay veces que hay gente que viaja a Europa y, por ejemplo, ve costes en Europa que son distintos a los que tenemos acá son un poco más elevados. ¿Por qué? Porque tenemos al personal menos capacitado. Entonces, como decía mi compañero recién, el carpintero de obra, que viene con tradición de carpintero, él ve una madera y él lo asocia a un serrucho, un clavo, una tabla, un alambre. Entonces, al no conocer el sistema, no conocer el coste que significa cada elemento, él lo utiliza como viene utilizándolo antes. No es que sea más malo o más bueno, lo que falta es capacitación. Si uno logra capacitar al personal, que eso hacemos mucho hincapié en la obra, casi siempre tratamos de decir que capacitar al personal baja mucho los costos propios de la obra. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la obra, la cotiza, no se puede contemplar eso porque no lo tenemos asegurado. Entonces, lo que normalmente se recomienda es estudiar los tiempos o las personas que van a estar involucradas en una determinada tarea y sobre eso hacer una capacitación. Entonces, así se logra un mejor resultado en las obras. Cuando el material de Peri llega a la obra, siempre llega acopiado. Viene de una determinada manera colocado sobre canastos o sobre palos. Y si no, en su defecto, sobre madera, que puede ser una viga de Peri o sobre tirante 3x3. Y ya viene un bulto ordenado. Ese bulto no es porque Peri lo hace así porque quiere, sino pues ya se ha estudiado los daños que se provocan si no están acopiados de esa manera. Entonces, en la obra, lo que hay que tratar de lograr es lo mismo. Ustedes por ahí van a ver que para un determinado elemento, digo elemento porque Peri en total tiene cerca de 50 sistemas encofrados. Acá solamente estamos viendo 3. Pero cada uno lleva una forma de acopio y llega de una determinada manera a la obra. Por eso es que nosotros, cuando vamos a las obras y asesoramos, hacemos mucho hincapié en esto. ¿Está bien? Los tiempos, o por ejemplo, lo que tenemos estimado de duración para cada elemento, acá en Sudamérica en particular, no lo logramos. Una viga, yo he visto vigas que por ahí llegaron a tener hasta 20 años de uso. No es, esa viga se salvó de que alguien la agarró y la cortara, la maltratara. Como es una madera muy liviana, lo que hacen cuando desencofran, muchas veces, en vez de colocarla o bajarla como la han colocado, la tiran. Y ellos por ahí ven que la viga en la punta tiene una protección metálica. Esa protección metálica es para cuando uno la tiene que parar para después montarla. Ellos por ahí consideran que se puede tirar. Entonces ahí es donde la viga empieza a bajar el rendimiento que tiene que tener y termina lastimado. Después, si ustedes quieren, sobre la madera en particular o sobre cualquier otros elementos, podemos charlar un poco más fino, porque por ahí hay preguntas que por ahí hace uno y por ahí otros, por ahí no, o nos extendemos mucho en tratar de contestarle por la cantidad de información que tenemos y los terminamos durmiendo a todos. Pasa eso. Entonces, por eso, por ahí si quieren después, aparte, nos llaman o hablamos y evacúan más preguntas que por ahí seguramente tienen, ¿sí? Y otra cosa, no hay preguntas tontas, hay preguntas. Si no evacuamos las preguntas, es difícil tratar de entender el sistema, ¿sí? Así que cualquier pregunta siempre sirve, sea la que ustedes consideren, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas de andamio. El sistema de andamio de Peri en particular es un sistema de andamio estructural y multidireccional. ¿Qué significa esto? La ventaja que tiene con respecto a un andamio convencional, como que ustedes ven normalmente, que se utilizan para hacer mantenimiento, reparaciones de fachada o inclusive hasta escenarios que se suelen hacer, no se consideran estructurales porque no están dentro de una normativa para soportar carga, ¿sí?
Este andamio es un sistema que, aparte de ser un andamio convencional, es también estructural y es compatible con un montón de elementos de otros sistemas, ¿sí? El primero que se generó, que acá no lo vamos a ver porque ya quedó en el pasado de ese sistema y Peri ya no lo utiliza, se llamaba sistema Periat. El sistema Periat contaba con una cantidad de elementos que estaban soldados entre sí, por ejemplo, verticales y largueros, y se encastraban. Se encastraban, es decir, tenían un cuello y sobre ese cuello se encastraba. Este sistema es un sistema de encastre, no tiene tantas piezas soldadas. Eso hace que pueda hacerse multidireccional. Hay una de las partes del encofrado que se llama roseta, que la vamos a ver. Esa roseta es la que nosotros nos permite que el andamio pueda quebrarse, le decimos nosotros la obra. Si tenemos un ángulo, lo podemos sortear. O si tenemos un elemento que interfiere en la línea del desarrollo del encofrado, también lo podemos sortear. No hay medida que no se pueda sortear con este sistema de encofrado. Lo que más le va a interesar a ustedes, me imagino yo, que debe ser lo que están incorporando mucho, es el tema de seguridad. El sistema al tener tanta capacidad de carga, nos permite subir mucho en altura. Pero, así también como podemos subir mucho en altura, tenemos que tener ciertos requisitos. Esos requisitos nosotros consideramos arriostramientos. Esos arriostramientos se utilizan con el mismo sistema de Peri. Se utilizan largueros, tubos, grapas giratorias y con eso fijamos un punto. Puede ser un punto propio del encofrado o de la estructura que estamos ejecutando. ¿Se entiende más o menos? Si no, díganmelo, volvemos vuelta para atrás, no hay problema. Bueno, como dice ahí este sistema, el Rosex Flex, que es este sistema, 1988 es cuando se empieza a generar esto. Primero se llamó Periat T70, T100, después Rosex, y en el 2005 es donde se logra que el sistema estalle. ¿Estalle por qué? Porque calculen ustedes que nosotros podemos hacer un apuntalamiento a una losa triple, cuádruple altura, y esa misma torre nos sirve como acceso al próximo nivel. O a su vez, generar arreglos independientes de lo que estemos haciendo arriba. ¿Por qué? Nos permite tomar carga y aparte de eso, hacer tareas complementarias. ¿Sí? Pasalo, por favor. En principio esto se pensó para la industria. Un sistema que permitiera en las paradas de plantas o en la parte petrolera trabajar en esos sectores. Estaba muy bajo, pero luego a medida que fue avanzando los diseños, que se fueron modificando algunas piezas y se fueron haciendo complementarios de otras, se utiliza hoy mucho y en general. Es decir, hay veces que ustedes por ahí acá, no tanto, por ahí en Renova, no sé si alguno tuvo la oportunidad de entrar a Renova o vio fotos de Renova, ahí lo pudo ver al sistema. Si no, más que nada, ahora se está usando mucho en Loma Negra. Loma Negra en Olavarría se está ampliando la planta de hormigón, de cemento, perdón. La producción de cemento se va a duplicar porque se han encontrado que la cantera tiene para explotarla 98 años más. Entonces se está haciendo. Ahí se va a encontrar. Si ustedes quieren, después cualquier cosa, me dejan un mail y yo les puedo enviar fotos de esa parte, pues son fotos recientes. Hace un año que estamos trabajando dentro de Loma Negra. Son 8,5 kilómetros de obra. Por lo tanto, hay cerca de 22 edificios en paralelo que se están haciendo. Dentro de eso son silos, son cintas transportadoras, edificios de proceso. Así que si ustedes quieren, sin ningún problema se lo vamos a pasar. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo le comentaba hace un rato. Había parte de piezas que estaban conformadas y unidas o por un punto de soldadura y no se consideraba un punto móvil. El punto móvil lo que le permite a ustedes es eso, multidireccional el andamio. ¿Sí?
Bueno, acá por ejemplo, esto es sistema Roset, que aparte de la industria, estamos un poco más limitados, porque todavía no llegamos al flex. El flex es el que está afuera, el que yo digo que es multidireccional. Este lo que se hacía era para reparación de fachadas. La roseta que yo le hablaba era esta. Y lo que le permite esa roseta es girar. Pero, como todavía le faltaban algunas piezas complementarias, no se llegaba al punto que se estaba necesitando para industria. Premisa: flexibilidad, compatibilidad, seguridad. Seguridad es el punto más importante de nuestro sistema. Este sistema, al tener un sistema de largueros y las rosetas, al estar cada 50 centímetros entre sí, nos permite generar una baranda, la famosa baranda de seguridad. La primera la tenemos a los 50 centímetros y después posteriormente cada 50 si se necesita. Normalmente en la industria lo que se hace es se coloca el rodapié para que si hay algún elemento, el andamio tiene algún tipo de pendiente, no caiga, y después el primer larguero y el segundo larguero. Hay una cosa que por ahí, después si ustedes si quieren la pueden verificar. Normalmente, o por ahí se sabe que la distancia entre lo que es el primer larguero y el segundo son 50. ¿Alguno de ustedes sabe por qué son 50 centímetros? Por la duda, pues no veo bien, por eso me quedo. Se entiende que si la persona se cae, normalmente la persona no tiene posibilidades de agarrarse de nada si cae hacia atrás. Si la persona tropieza y se va hacia atrás, no tiene posibilidad de agarrarse. Eso está muy limitado. Para adelante es mucho más fácil de que se agarre. Entonces, el espacio que a usted le queda entre el segundo larguero y el primer larguero, la persona queda trabada. Por ese motivo se tomó una medida de 50 centímetros. En el inicio, esa medida hoy puede variar, pero más o menos una persona de 1,70 m, 1,60 m y pico, quedaría trabada y no se caería. Eso es la medida con la que se inició. ¿A cuánto se tendrían que colocar las barandas? ¿Sí? Los parantes horizontales. Los 50 centímetros están basados en eso. Si tenemos la gracia de que Cristiano mide un poco menos y por ahí pasa de largo, pero sería medio raro. Ahora, los largueros, en particular de Peri, la característica principal de los largueros, ya que hablamos de seguridad, los largueros son de sección rectangular. ¿Por qué son de sección rectangular? Las características son una, traslado, cuando yo tengo que apoyarlo, si lo tengo que apoyar sobre una pared, el larguero no se gira. Si tenemos un tubo de sección circular, corremos el riesgo de que rueda y se caiga. Segundo, la deformación al golpe. Si ustedes tienen algo de sección circular, se abolla y se deforma. El larguero, al tener sección rectangular, las posibilidades de que se deformen son mucho menores. ¿Sí? Después, el larguero tiene un seguro que es por gravedad. ¿Qué significa seguro por gravedad? Cuando yo lo coloco sobre la roseta, el seguro automáticamente tiende a bajar. Lo único que hago es un complemento de un martillo, lo golpeo y lo dejo estanco. ¿Está bien? Por ahí ustedes, igual yo después voy viendo. Yo por ahí veo que lo que yo necesito es más que nada tratar de explicarle cada pieza, porque si no, si vamos tanto a las láminas, por ahí me pierdo de algo y no quiero que se me duerman, básicamente, ¿sí? Bueno, lo que yo le decía recién, 50 centímetros, el larguero,
se engancha en la roseta y tenemos tablones. Los tablones esos nosotros los llamamos UDI, ¿sí? Son unos tablones metálicos que son parecidos al tablón semillado que se conocen. No sé si ustedes tuvieron alguna información sobre tablones semillados. Le digo semillado porque cuando uno dice semillado enseguida lo asocian. Que tienen una desnivelación en la propia chapa que lo que permite que no se deslice. ¿Está bien? Tienen encastre en las dos puntas y después cuando vayamos afuera van a ver que son muy fáciles de colocar. Necesitan un solo operario para colocar los tablones. ¿Sí? También van a ver que los tablones entre sí se pueden superponer por si ustedes necesitan pasar un elemento de un nivel a otro. ¿Sí? Tienen 25 centímetros de ancho porque es lo que pide la norma. Un mínimo de 75 para traslado. ¿Sí? Si usted tiene que hacer un andamio y simplemente es de paso, con 75 centímetros ustedes no tienen superficies abiertas. ¿Está bien? Bueno. Si querés, acá tenemos la forma del enganche. Es por gravedad. Esto se engancha en el larguero que es de sección rectangular. Y esta es la traba de seguridad. La traba de seguridad, está puesta a propósito así para que la persona cuando camine, si ve la traba que está hacia arriba, significa que ese tablón no está asegurado. Simplemente pisándolo, se baja. En el momento de quitarlo, se levanta la traba y de ahí mismo se levanta el tablón. ¿Sí? Pasame. Medidas. Las medidas a lo largo del tablón tenemos desde 50 centímetros hasta 3 metros. Otra, por favor. Complementos. Elementos que complementan a este sistema. Estos que se ven acá, los nombres, si quieren, pásenlo de largo, porque normalmente en la obra dicen tortuguita, colocamos la tortuguita. La tortuguita, para que ustedes sepan, es esto. Entonces, si ustedes se pueden matar memorizando los nombres, que después la gente de la obra se encarga de ponerle un nombre, que ustedes no van a tener ni idea de qué es lo que le están hablando. Pero no importa, lo importante es que por lo menos conozcan y para qué es cada cosa. Lo que me permite a mí es colocar un larguero en la mitad de otro. Es decir, formar una T, que también lo vamos a ver ahí. Para atrás. Nos permite colocar en cada oreja 2 largueros y esta que tiene acá es para otro larguero. Significa que nosotros armaríamos una cruz. El otro nos permite lo mismo, nada más que agregarle un vertical. No son puntales. ¿Por qué? Porque no tienen ni base ni cabezal. Es un tubo con la roseta, ni más ni menos que eso. Y el otro es exactamente lo mismo, pero sin colocar ningún larguero adicional. Es simplemente para que el vertical colocarlo ahí. Bueno, acá tenemos lo que sería base, lo vamos a ver afuera. V24, que lo que hace eso es evitar el desplazamiento de los verticales. Pues calculen ustedes que con estos andamios podemos llegar hasta 22 metros 50 de altura. 22 metros 50 de altura. Y pueden llegar a descargar por cada pata 4 toneladas. El larguero más chico tiene 15 centímetros. Por lo tanto, eso nos permite bajar mucha carga en varios puntos chicos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Si no me dicen, trato de que no se me duerma. Van a ver que acá tenemos otro larguero. Ese larguero es un larguero estructural de carga. Ese larguero sirve para cuando yo tengo que achicar, si yo tuviese acá una columna o un tubo, yo lo que hago, coloco este larguero, le agrego la pieza esta y de ahí parto y esto queda anulado y continúo con el andamio para acá arriba. Es decir, puedo cortar el andamio. Yo el andamio, si la mesa esta fuese mi andamio, yo coloco los 2 elementos, esta parte la descontinúo y esto sigue creciendo hacia arriba. ¿Está bien? También, bueno, acá se ven un poco las medidas que se tienen. También tienen 2 tipos de escaleras.
una escalera que se coloca con chapas, que son como escalones independientes, y la otra, que es una escalera como las que nosotros conocemos como compensadas, las escaleras de hormigón. ¿Sí? Ya vienen con una medida determinada y se colocan entre larguero y larguero. Eso nos permite subir. Y después tenemos otra escalera que no está acá, que es la que está afuera, que es la escalera marinera. La escalera marinera es cuando ustedes están trabajando en espacios confinados o están trabajando y el andamio es de muy reducido espacio. Se utiliza esa. ¿Está bien? El enganche larguero, eso es lo que yo le decía recién, es por gravedad la cuña. Pásala, Fabi, por favor. El larguero las medidas que vienen. Uno para atrás. De las ménsulas. Después ustedes van a tener para trabajar con ménsulas. Las ménsulas que están estipuladas son estas, que te permiten 50 centímetros retirarme de lo que sería mi andamio hacia el vacío, o 75. También se puede hacer con ménsulas de mayor longitud con respecto al apoyo, pero para eso ya tiene que hacerse un cálculo. No los voy a aburrir con un cálculo porque no tiene sentido. Por eso, si ustedes pues quieren saber más, lo podemos charlar a eso también, ¿sí? Rodapié. Los rodapiés son estas las medidas que vienen. Como ustedes ven, el encuentro siempre cerrado, ¿sí? Cosa que no haya posibilidad de que nada se caiga y que lastime el que tenemos abajo. La otra, lo mismo. Trampilla y escalera guarda. La trampilla, esta está ahí afuera. Si ustedes se fijan, después si los vemos, van a ver que la trampilla nunca abre 90 grados. La importancia de que no abra 90 grados es asegurarnos de que la trampilla, cuando yo pase, se cierre. ¿Por qué? Pues si yo vengo con un elemento que me tapa la visión y la trampilla está abierta, no me sirve nada la trampilla, paso de largo. Entonces, por ese motivo, ¿qué se hace? La trampilla, cuando ustedes pasan, ustedes saben que para poder llevar un elemento o subir de nivel necesitan 3 puntos de apoyo, los 2 pies y una mano. Entonces, ¿qué se hace? Si llevan un elemento en la mano esa, levantan la trampilla, pasan y no necesitan volver a cerrar, la trampilla automáticamente tiene que caer. Lo cómico de esto es que muchas veces no se entiende el concepto de la obra y los muchachos se encargan de atarla con alambre. Y tenemos un accidente. Porque viene alguno, quiere pasar más si es de paso, porque supongamos que la ventaja que tiene estos sistemas es que yo puedo generar una trampilla acá y mi andamio es todo esto. Puedo generar un acceso acá. ¿Qué pasa? Si yo la ato acá y viene uno caminando, pasa de largo. Entonces, por eso hay que concientizar mucho a la gente con respecto a eso. Por eso cuando yo empecé a hablar dije que la seguridad es muy importante, es importantísima, porque eso hace que se reduzcan mucho los costos no contemplados, que son accidentes. Se para la obra, se hace una pericia de por qué hubo el accidente y todo ese tiempo no lo teníamos en cuenta. Y después esa carga horaria la tenemos que recuperar. Y así es donde empieza toda una bola de nieve, donde después la obra o puede terminar bien si se toma conciencia o muy mal termina esa obra. ¿Está bien? Ahí viene la escalera. Esto es lo que yo le decía. Estas escaleras ya vienen con barandas incorporadas, unas barandas especiales que ya vienen listas para esta medida y como ustedes pueden ver no hay interferencia entre sí, es decir, yo subo, descanso y vuelvo a subir. Eso que me permite que si yo tengo que llevar un elemento o tengo que pasar un cable, no tenga interferencia en el paso de la persona. ¿Está bien? Esta es la que yo le decía que es con chapas. Acá se ve cómo se van colocando. Pásala si querés. Y lo que estábamos hablando de que es estructural, es decir, toma carga. ¿Está bien? Acá se ven algunos ejemplos más o menos de lo que se ven. Esto es lo que les decía recién. Al tener mayor cantidad de carga concentrada, yo lo que puedo hacer, esos verticales que generan puntales y distribuyo esa carga.
¿Está bien? Pásala, así que está bien. Esto es, bueno, más lo que trata de hacer acá es cómo sería el básico de las medidas con las cuales se tiene que trabajar. Esto es variable. Esto tiene que ver mucho en la utilización del sistema. No lo tomen tanto al pie de la letra porque por ahí después van a ver una foto y me van a decir, che, pero mira, vos acá me dijiste tal cosa. Eso es variable, depende de acuerdo al estudio que se hace de cada uno de la función que tiene que cumplir el encofrado, ¿sí? El apuntalamiento o la escalera. Bueno, acá esto es una parte de lo que es un acceso. Esto es en España. Acá en Argentina lo hicimos en Olavarría. Acompaña a un autodeslizante o un deslizado, como se conoce más, un deslizado de un tanque. Lo que hace la torre, se van dejando en el hormigón una especie de conos que después con tubo y grapa giratoria se agarran al andamio de pelo. ¿Sí? Pasar la siguiente página. Esto también lo hemos hecho en Mar del Plata. En Mar del Plata se hizo. Ahora acá, ustedes por ahí van a ver que cuando ustedes tienen que rodear una circunferencia, normalmente todo muere a un grado, porque depende del radio, del diámetro que tenga esa circunferencia, no me va a quedar siempre me va a quedar un triángulo vacío. Para ese triángulo vacío también hay una solución. Es una trampilla que es de paso. Esa no es para que la persona pase, simplemente ¿para qué? Para cubrir el triángulo que me quedó, que también es de color amarillo. Y el color amarillo, todos sabemos que significa peligro. Normalmente significa peligro. Entonces, o atención. Por lo tanto, por eso es que tienen esos colores. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía recién. Ustedes se van a encontrar con esto por ahí. ¿Por qué? Porque cuando rodean un tanque, por más que sea multidireccional, siempre le puede llegar a quedar una parte triangular. Con esa parte ya está solucionada, se coloca esa pieza. Es muy parecida a la trampilla. ¿Sí? Bueno, esto es lo que sería mantenimiento. Acá lo hicimos en Action, en Campana. Hemos hecho también estos trabajos de altura. Y una de las cosas que por ahí lo van a encontrar que se suele hacer es los soldadores que hacen, colocan una lona. Si estamos trabajando a una altura y colocamos una lona, estamos generando un hermoso barrilete. Por lo tanto, si habíamos considerado un cálculo de viento determinado, cuando le agregamos una lona, imagínense cómo se va a mover ese andamio. Entonces, eso también forma parte de la capacitación de la persona que tiene que desarrollar esa tarea. No es solamente ir y soldar o ir y colocar algo. Lo que es recomendable es que se hagan perforaciones, si se hace una lona, y si no, una media sombra. Pero la media sombra, el problema que tiene, salta una chispa y se prende fuego todo. Entonces, hay que tomar medidas, pero también conociendo cuáles son los elementos que se le puede agregar al sistema. Por eso ahí es importante el arriostramiento. ¿Sí? Claro. Bueno, acá es lo que se está viendo, es esa trampilla que se ve arriba, que es la parte triangular que se quedaría formada en la unión entre lo que serían dos cuerpos de andamio. Diagonales. Las diagonales son muy importantes. ¿Por qué? Porque las diagonales lo que nos van a poder transmitir son las cargas dinámicas que se genere sobre ese apuntalamiento, si lo estamos usando para una losa o andamio. Entonces, cuando nosotros agarramos y tenemos que diseñar un andamio para una determinada obra, para que ustedes tengan más o menos una norma, no es tan exacta, no la tomen al pie de la letra, pero más o menos cuando uno tiene que empezar a armar, porque en las obras los andamistas, que son personas que están capacitados, por ejemplo en la parte de industria, ¿qué se le dice a ellos? Si esto fuese mi andamio, yo tengo una cara menor, una cara mayor. Si la altura
de mi andamio supera 3 veces la cara mayor, tiene que tener diagonales sí o sí. ¿Está? Lo otro, cuando yo tengo que diagonalizar las torres, si es una torre única, y estamos hablando de esta altura que yo mencionaba recién, tiene que tener las 4 caras diagonalizadas. Si tengo un segundo cuerpo, se diagonaliza estas 4 y la cara menor de este lado. Después, si quieren, yo se los grafico o se lo explico mejor, pero no me quiero pasar porque es algo que es bastante particular de cada diseño de andamio. ¿Sí? Bueno, acá lo que se ve es esta obra en Puerto Madryn, en Alvar. Lo que se hizo ahí es complementaria para la parte de piping. Se hizo una parte civil y una parte de piping. Que se necesitaba que tenga la menor cantidad de influencia del encofrado para soportar una estructura metálica y a su vez aplicar lo que sea la parte de piping, la cañería. ¿Sí? Bueno, básicamente el andamio, lo que a ustedes por ahí más les interesa es el tema de seguridad. Entonces, si ustedes quieren, si tienen preguntas, me las hacen. Si ahora están aburridísimos, me la preguntan después cuando vemos el encofrado. Básicamente es por eso. No sé si alguno quiere preguntarme algo ahora. El mismo andamio sirve como anclaje para Perfecto. Una de las cosas que siempre se habla, principalmente en la industria, es el famoso cabo de vida. Y cuando la persona tiene que utilizar el arnés de seguridad. El arnés de seguridad para nuestros sistemas, lo que tienen que tener en cuenta, que el mosquetón es el gancho, ¿sí? El gancho tiene que ser el gancho de industria. El gancho de industria más grande. ¿Por qué? Porque ese gancho permite tomar el 100% del rectángulo del larguero. Porque el larguero también forma parte del cabo de vida si el andamio está tomado a un punto fijo. Si no, lo que se hace es siempre tener en cuenta que el cabo de vida tiene que estar por los 2 metros de altura. ¿Por qué? Hay veces que los cabos de vida los ponemos a la altura del piso. No, pero está agarrado. Sí, pero si el cristiano se cae, todo el recorrido que tiene es la cola de amarre más el amortiguador que se abra. Ese tipo cuando cayó se golpeó por todos lados. Entonces, lo ideal es que siempre el cabo de vida esté generado 2 metros por encima del área de trabajo. Esto es un punto muy discutible. ¿Por qué? Porque hay empresas que van a pedir o menos distancia, o depende de la tarea que esté desarrollando la persona, menos distancia. Lo que por ahí, si no tienen el mosquetón grande, lo que tienen que hacer es el mismo material de nylon del que tiene el cinturón, es un enganche. Ese enganche es tendría que ser una extensión de lo que sería la cola de amarre. No se entendió muy bien. A ella le puso cara como diciendo, ¿qué está hablando? Lo que se hace es, tengo mi cola de amarre, como el gancho de la cola de amarre es chico, y por ahí me queda medio corto, o por ahí no agarra bien, se hace una especie de lazo que ya viene preparado, se compra, se engancha al punto fijo y de ahí engancho la cola de amarre. Eso me permite a mí trasladar. Otra de las cosas, si la cola de amarre tiene 2 ganchos, no tiene que estar la persona enganchado con uno solo. Muchas veces se discute si el segundo gancho es simplemente para traspaso de la persona. Es decir, engancho acá, y como acá tengo interferencia en mi punto de enganche, pongo acá y desengancho acá y paso para acá y sigo. O hay veces que lo dejan colgado.
Lo mismo que si la persona tiene que estar rotando permanentemente por alguna tarea que esté haciendo, hay que explicarle que cada 2 o 3 vueltas se desenganche y se vuelva a enganchar. ¿Por qué? Porque eso es una Y, se termina armando una trenza y no trabaja de la forma que tiene que trabajar. Control del arnés de seguridad. El control del arnés de seguridad, lo que yo recomiendo es, primero, ponerle algo, ya sea cinta, con un color determinado, para saber cuándo se controló o cada cuánto se controló ese sistema. Es decir, el elemento. La persona, antes de utilizarlo, tiene que guardarlo desarmado. No tiene que sacárselo y ponerlo. Hay que pedirle que quite las piernas, que quite el del abdomen y que saque la cola de amarre. ¿Eso qué significa? Lo va a obligar al operario, en el momento que tenga que volver a utilizarlo, a volver a armarlo, por lo tanto va a tener que controlar todos los puntos que tiene de enganche ese arnés. ¿Está bien? Y el precinto de algún color o la cinta de algún color les puede dar a ustedes el control de cuándo fue la última vez que se revisó ese arnés. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Se me durmió la mitad. Bueno, ¿ninguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, gracias por escuchar. Y bueno, el aplauso para ustedes y que sean buenos profesionales, principalmente eso. Chicos, vamos a cerrar. Tenemos mucha información más, había algo de muros en alturas que lo dejamos para la próxima, pero sí esta obra que se hizo en Buenos Aires, que es del arquitecto Foster. ¿Sí? Esto se presentó en un congreso, pero básicamente, a ver, no soy el mejor para explicar una obra de arquitectura, eran 8.600 metros cuadrados, con 2 subsuelos y 3 niveles en altura. ¿Sí? ¿Qué equipo utilizamos en esta obra? El Roset, 38.000 metros cúbicos, un poco ustedes recién, Roberto le explicó de qué se trata el Roset y ahora lo vamos a ver afuera. El Multiflex, que son 4.000 metros cuadrados, que fue el cálculo que hicimos del encofrado de losa. S700 es muy similar al Roset, son unas torres que el módulo es de 1x1, que son torres de carga. El Multiprop, que son unos puntales amarillos, que ahora lo van a ver, que son de aluminio, que son de alta capacidad de carga.